Dale, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti, Padre, para pedirte, Señor, que tú nos ayudes en este momento. Vamos a abrir tu palabra y pedimos, Señor, que tú nos ilumines, nos des la capacidad y el entendimiento necesario para entender y comprender tus verdades. Si bien es cierto, la asociamos, Señor, con la ciencia, lo asociamos con los criterios racionales, pero queremos que prevalezca tu palabra, Señor, porque ella es la que nos va a llevar al entendimiento y la capacidad. Señor, asístenos con tu Santo Espíritu, ilumina nuestra mente a todos nosotros para poder entender y comprender tu palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a la parte. Vamos a la parte 3.1.2. O sea, tema 3, inciso 1 y del 1 al 2, ¿no? Su racionalidad. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice, el hombre fue creado por Dios con inteligencia, razonamiento y reflexión, la cual le proporciona discernimiento y autoconciencia. Cuando Dios creó a la primera pareja, lo dotó de estas cualidades, que es lo que nos hizo diferencia a las demás criaturas. O sea, todos los animales, todo lo creado, el hombre es el único ser que tiene esta capacidad. Por eso es que el hombre no puede evolucionar, no puede venir de un animal. Porque el único ser que tiene esta capacidad de pensar, de razonar, de reflexionar y de inteligencia es solo el hombre. ¿No? Entonces, fue a esta cualidad que Dios apeló para pedir su obediencia. Y fue también a esta cualidad a la que apeló Satanás para tentarlo. Cuando pecaron Adán y Eva, se dieron cuenta de la gravedad de su delito. Fue así que ellos estaban equipados con la capacidad de analizar su situación y comprender su desnudez. Ningún otro ser viviente tiene esta capacidad de autoconciencia y autocrítica. ¿Te han visto un perro va por la calle y le da ganas de orinar y levanta la pata y orina? O quiere defecar y... ¿Quién de nosotros haría eso? Vamos por la calle y tengo ganas de bajar de peso, se me bajo ahí. No lo haríamos eso. Aunque hay algunos como animales, como los perritos, que van buscando un arbolito y ahí se ponen, ¿no? Ahora, ¿por qué es eso? Porque el hombre tiene esa capacidad, tiene razonamiento y sabe lo que está bien y lo que está mal. Sabe lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Bien, ahora, la otra parte es interesante, dice... La capacidad de razonamiento del hombre es una característica de la imagen de Dios. Esto vamos a definirlo para poder darnos cuenta de esto. Miren, cuando Dios crea a todos los animales, simplemente lo crea por su palabra. Por el poder, vamos a poner acá, ¿ya? Por el poder de su palabra. Miren, él dijo, sean los animales, y fue los animales. Sean los reptiles, aves en el cielo, y todo, y fue. Pero cuando crea al hombre, ¿qué hace? Le da forma. Le da forma, pero ¿cuál es la cualidad que tiene el hombre diferencia?
El ser espiritual. No, pero ¿qué hace para que tenga su imagen y semejanza? Aliento. Sopló. Entonces, cuando hace al hombre, no lo hace simplemente sea el hombre, ¿no? Sino que le da el soplo de aliento. Ese soplo de aliento, ahí en ese soplo de aliento, es lo que llamamos alma, aunque también en la Biblia se encuentra eso por espíritu. Esta cualidad le da al hombre tres cosas. ¿Qué le da? Mente, sentimiento, voluntad. Sentimiento y voluntad. Ya, voluntad. Bien. Ahora, eso es, como dice acá, es la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene mente, piensa, razona, tiene sentimientos, ama, quiere y tiene voluntad. O sea, hace porque Él quiere hacerlo. No está llevado por un instinto. Entonces, la semejanza del hombre no está, algunos, a veces los muchachos quieren que Dios tiene brazos, Dios tiene pies, ¿no? Esos son antropomorfismos. O sea, Dios, para que lo entendamos, se identifica con la forma del hombre. Pero Dios, dice la Biblia, es espíritu. Pero Dios, para que tú lo entiendas, dice, yo te saqué con mi brazo fuerte, ¿no? O podemos llamarte cuando en el Salmo dice que con tus plumas se cubrirá. Entonces, ¿qué decir que Dios tiene plumas? No, está utilizando un antropomorfismo para que tú entiendas que Él te protege, así como la gallina protege a sus pollitos, ¿no? Ya son ejemplos. Pero no quiere decir que Dios tenga así. Pero entonces, ¿dónde está la imagen y semejanza de Dios impuesta en el hombre? Es en esto. Ningún animal, ningún ser creado en la tierra tiene estos elementos. Solo lo tiene el hombre, el ser humano. Y esto es lo que distingue al hombre de todas las cosas creadas. Por eso reafirmamos que el hombre no puede ser producto de una evolución de unos animales. Es una especie diferente. Es una especie con una semejanza al Dios que lo creó. Ahora, esto se utiliza también en lo que podemos llamar en la psicología. No me acuerdo ahorita el nombre exacto, pero mire, pero el concepto sí. Miren ustedes. En las muchas religiones que hay, se adora a veces a imágenes. En la India, el río Ganges, por ejemplo, es un río sagrado. ¿Por vamos a poner acá río? ¿A qué adoraban los incas? El sol era su dios. El sol, la luna, eso, ¿no? Ya. ¿A qué adoraban los filisteos, los amorreos? Ídolos. Por eso que Dios dice, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de ídolo. Entonces en estos ídolos estaba Moloch, estaba Sacera, estaba Astarot, estaban muchos otros. Ahora, hay otros que adoraban o iban a los lugares altos.
lugares altos. Bien, vamos a tomar una definición acá para que yo pueda darme. Vamos a tomar aquí una definición. Si yo pienso, si yo tengo mente, tengo sentimiento y tengo voluntad, ¿a cuál de esto yo me puedo asemejar? ¿A cuál de estas cosas que las religiones han puesto como dioses o como centro sagrado yo me igualo? ¿A cuál de esto? Por ejemplo, los incas decían que el sol era el dios Inti que los creó. Ahora, si este sol, para que yo sea semejante a este sol, o este sol sea semejante a mí, tiene que tener las facultades, porque se supone que si alguien me ha hecho a mí, y yo tengo esas facultades, indudablemente ese que me creó, tiene que tener también, ¿qué? Las mismas facultades. Pero el sol no tiene eso. Entonces, ¿yo cómo puedo decir el sol es mi Dios? ¿Cómo yo puedo decir el sol me hizo? O yo salí del sol. ¿Es lógico o no es lógico? Es un absurdo. Es un absurdo que yo piense eso. Porque las cualidades que yo tengo tendrían que ser semejantes a aquel que me hizo. Y ninguno de estas cosas, porque hay más, yo puedo poner, por ejemplo, en la Biblia hay un texto que a veces lo utilizamos mal, cuando dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde? Vendrá mi socorro. Entonces yo tengo que ir a un monte, y creo que por eso se iban a los cerros a orar ahí, ¿no? Se iban a los cerros porque dice que ahí en los montes aparece Dios. Ese texto está mal interpretado. Porque en la versión que nosotros tenemos, ahí tiene que ir un punto, una coma, un punto y coma. ¿Para qué se utiliza el punto y coma? A ver. Para separar. ¿Pero por qué no ponemos un punto para separar de arranque? ¿Por qué tenemos que poner punto y coma? Es una separación, pero correlativa a la idea que está ahí. No es aquí se acabó y acá empezó otra cosa. No, es continuo. Entonces, ahí debería haber un punto y coma. ¿Por qué? Porque el salmista dice, según la tradición de toda la gente aquí, dice que alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero el punto y coma debe ir para decir, no, mi socorro viene de Jehová, que creó ¿qué cosa? El monte, que creó el monte. Entonces, ¿yo cómo puedo decir que el monte me va a socorrer a mí? Claro, pues, o sea, es imposible que el monte me socorra a mí, porque el monte es un monte, En cambio, Dios sí, porque Dios con la inteligencia y su poder creó el monte. Entonces, ¿yo cómo puedo ir al monte a pedirle socorro? Ahora, y suponte que sea en el monte donde está Dios, entonces Dios está limitado al monte. Sería otro absurdo, porque si Él es todopoderoso, entonces no puede estar limitado a un lugar. ¿Se dan cuenta lo absurdo que es eso? Ya que está en este punto, incluso yo creo que una buena intención, los que dirigen la banda, dicen, ¿no? La casa del Señor, la casa del Señor, digo, la alabanza del Señor, como que ya se está cerrado el templo. Yo creo que con la buena intención, con mal entendimiento lo aplican, ¿no? Bueno, no está mal porque queremos darle un lugar, pero que decir que ahí está Dios sí sería algo malo, ¿no? No malo, sino algo que no está dentro del consenso de lo que la Biblia enseña. Claro, pero es que de todas maneras no hay que olvidar que Jesucristo dijo, mi casa será llamada casa de oración, y está usando en la palabra morada, ¿no? Morada. Entonces no está mal, pero lo malo está que yo diga, no, aquí no está Dios. Y eso lo hacen mucho los católicos. Yo les conté
antes que yo tenía carro, viajaba pues en los micros, todo, y me acuerdo que yo iba sentado en un micro atrás, y adelante había una señora con otro señor, y que venían conversando, pero barbaridades y media. Hablan lisuras, soeces y todo, ¿no? Pero de pronto el carro pasa por la iglesia de Jesús Obrero. Y cuando el carro pasa, llega por ahí, la gente se cayó. Pasó justo con el carro y todas las personas se presionaron. Y el carro siguió. Y ya cuando pasó, otra vez comenzaron a decir, como decimos, estamos pasando por la casa de Dios y no nos voy a escuchar. Eso es un absurdo, pensar que Dios está limitado a un templo, ¿no? Cuando Dios está en todo lado, ¿no? Una vez también un hermano hace tiempo me dijo, hermano, te voy a contar un chiste. Estábamos en la iglesia, adentro, en el templo. Sí, pero no acá, vamos afuera, me dice. ¿Por qué no me puede contar ahí? Porque cree que Dios lo va a escuchar ahí, ¿no? Entonces, pero afuera Dios no va a escuchar, ¿no? Entonces, es absurdo eso. Claro, pues, claro. Y es un poco de hipocresía, porque a veces en la calle la gente, pero cuando entra al templo, despacito, tranquilito, hermano, se sientan ahí, ¿no? Así de bulla ahí. Ahora, claro que hay que respetar las cosas sagradas. Claro que hay que respetar las cosas que se ha dedicado al Señor. Pero cuidado con estar dándole un valor a eso, más que la reverencia y el amor y el respeto que debemos de tener a Dios, porque Dios está en todo lugar. Entonces no podemos limitar a Dios a un lugar, ¿no? Entonces ese texto de alzaré mis ojos a los montes debe tener un punto y coma, porque va a decir, ¿de dónde viene mi socorro? ¿De los montes? No, mi socorro, dice, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, incluso ese monte, donde yo creo que ahí va a venir mi socorro. ¿Se dan cuenta? Entonces, el absurdo de creer en cosas o en animales. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y Moisés se fue al monte por 40 días, ¿qué dijeron ellos? Ya Moisés ya no viene, ya murió, entonces hagamos un... No dijeron becerro, hagámonos una imagen y adorémoslos. ¿Qué se hicieron? No fue un becerro. Un toro o un buey. Un buey, ¿no? Pero vamos a poner un toro, ¿verdad? Para nosotros. Y cuando, ¿qué hizo Aarón? Dijo, bueno, ya vamos a hacer, entonces tráiganme todo, las mujeres, tráiganme sus gallares, todo esto, y le trajeron todo, y entonces dice que Aarón fundió todo eso, lo cayó con un buril, y hizo un toro, y le dijo, pueblo de Israel, ahí está tu Dios. Y la gente comenzó a ver. Ahora yo, por lógica, pongo, ¿tiene una semejanza yo con el toro? El toro a mí me puede crear para que yo lo adore como Dios. ¿No es absurdo eso? Sin embargo, como ellos venían de estar 400 años esclavizados en Egipto, y en Egipto esto se llamaba el dios Apis. ¿Qué era el dios Apis? Era un toro, un buey, que se lo asociaba con la fortaleza, con la fuerza, y por eso adoraban al buey, al toro. Y ellos llevados por eso, entonces dijeron, vamos a hacer un dios fuerte, un dios poderoso, y hicieron un toro que era el dios Apis. Ahora, pero yo soy un hombre pensante, soy un hombre con sentimientos, soy un hombre volitivo. ¿Cómo puedo asemejar que este animal me puede haber creado, o sea, el Dios al que yo debo adorar y rendirle culto y pleitesía?
Por eso es que Dios dice, no te harás imagen, no te harás ninguna cosa semejante a lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque yo no soy así. Nada se puede asemejar a mí. No hay mente humana que puede... Claro, porque dice que a Dios nunca lo ha visto nadie. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer eso? Pero el absurdo religioso hace que mucha gente adore cosas y oponga su fe en cosas y deje de lado a Dios. ¿Y esto cómo se llama esto? ¿Ah? Idolatría. Esto es idolatría. Idolatría. Eso es la idolatría. Darle a un ídolo un rango de Dios, un rango de un fuerte y poderoso y todas estas cosas. Eso es idolatría. Y por eso Dios condenó la idolatría en todas sus formas. En todas sus formas. ¿Cuál es la idolatría moderna ahora? A ver, ¿cuál es la idolatría moderna, hermano? El celular. Damos más tiempo al celular, lo idolatramos al celular y no podemos vivir a veces sin celular hoy. ¿Qué manera? ¿Qué manera? Cuando alguien no tiene celular parece que le falta una parte de su cuerpo. Y ahí hay muchos ídolos, ¿no? Hay una prédica del pastor Sujén Michelet que dice los nuevos ídolos, los ídolos modernos. Bien. Ahora, ¿un celular tiene estas cosas? Ninguno de estas cosas tiene el rango que tiene Dios, Jehová de los ejércitos, el único. Por eso es que, si lógicamente, pensando lógicamente, si algo me ha creado a mí, o sea, suponte que yo no sé nada de la Biblia. Eso vamos a poner eso. Yo no sé nada de la Biblia. Pero si yo quiero pensar una lógica, tengo que pensar que ese Dios que me ha hecho a mí tiene que tener una semejanza a mí. Por lógica. Porque si yo veo un toro, ¿qué tiene el toro en comparación a mí? Si yo veo un río, si yo veo el sol, si yo veo cualquier otra cosa, ¿qué semejanza tiene eso conmigo? Entonces tengo que descartar todo esto y pensar que Dios no es una cosa, no es un animal, sino es alguien como yo. Alguien como yo. Y por lógica tengo que tener esa idea. Bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿a dónde me lleva esto? ¿Cómo yo llego a esto? Utilizando este concepto. La racionalidad. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que no razone, pues. Claro, ese es. Satanás quiere anular el razonamiento del hombre para que no piense, para que no se dé cuenta. ¿Y cómo lo haces ahora? Alimentando los sentidos. O sea, esto no lo anula Satanás. Satanás lo que anula es esto. Es creo que fue ese Lewis que decía, el día que el caballo piense se acabaron las carreras de caballo. El día que el gallo piense se acabaron las peleas de gallo. Un animal piensa, razona y tiene voluntad, ese ya no es un animal. Es un ente, es un ser.
Pero no hay ningún animal que tenga estas facultades. Pero el diablo, ¿qué ha hecho? Al anular esto, entonces se queda solo con una cosa el ser humano, que es con esto, con el sentir. Y el sentir, la Biblia lo llama pasiones y deseos. Pasiones y deseos. Y como el hombre es un ser caído, como el hombre es un ser que ha perdido la santidad y la pureza con que Dios lo hizo, entonces el hombre va a usar sus pasiones y sus deseos para hacer el mal. Porque no podemos negar que hay buenas pasiones y hay buenos deseos. Sí. Solamente son dos deseos, son dos emociones nomás aflora. Claro, es no que aflora otros sentimientos como miedo, humor. eso está acá en los deseos. Pues. Todo acá, en el deseo, está acá todo acá. Está todo en los deseos. Ya, para que entiendan mejor, la palabra deseos en la Biblia lo describe como concupiscencia. Concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Malos deseos, exacto. Malos. O sea, hay que ver eso. Porque hay deseos buenos, pero concupiscencia es malos deseos. Son los malos deseos. Y como el hombre es un ser caído, es un ser llevado siempre al mal por tendencia, entonces sus pasiones y sus deseos lo van a llevar a hacer siempre el mal. Pero ¿qué puede impedir que el hombre haga esas pasiones y esos deseos malos? Su razonamiento. Pero si yo anulo esto, entonces me quedo como un animal. Un animal, exacto. Y eso es lo que quiere más, que seamos animales. Por eso dice, ustedes han salido del mono, ustedes han salido de unos animales. Solo que como dijo Sócrates, no. Sócrates, Platón y Aristóteles. Aristóteles dijo que el hombre es un animal, no, es un animal racional, pues dijo, claro, está. Él dijo, el hombre es un ser racional. Si deja de ser racional, se queda en animal. O sea, que él decía, ya él se daba cuenta, ¿qué es lo que distingue al hombre de los animales? Su racionalidad, pero como él lo ligaba de todas maneras al animal, entonces decía, el hombre es un animal racional. Y que si deja de ser racional, entonces se queda como animal. Y ahí está el problema. Porque al yo ya ser un animal, ya no me voy a guiar por mi racionalidad, sino por mi instinto, por mi deseo. ¿Qué hace el animal cuando tiene hambre, por ejemplo? ¿Qué hace el león cuando tiene hambre? Tiene que matar. Tiene que matar. Pero eso está mal, no, porque es su instinto. Su instinto. Él ya no piensa si eso está mal, no, yo tengo hambre, tengo que, como sea, tengo que conseguir. Claro, pues, el deseo de que, ¿por qué? Porque es un ser instintivo. ¿Qué hacen los perros cuando ven una perra anulada? Que está en su celo. Se le mete palo a esa agua y los perros siguen. Porque es instinto de reproducción que ellos tienen. Pero el ser humano puede hacer eso. No, ¿por qué? Porque tiene racionalidad. Pero, miren ustedes, un pueblo que era así, pero gracias a Dios llegó el Evangelio. Es la isla de Creta. Miren cómo eran los cretenses, para que ustedes se den cuenta. Tito capítulo 2.
Tito 1, 11 y 12 y 13. A ver, alguien lo lee. ¿Alguien lo lee? A ver, por favor. Del 11 al 13. Sí, del 11 al 13, sí, del 11 al 13. Léenlo fuerte. Cuales es preciso tapar la boca, que trastorna casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, el propio profeta, dijo: los presentes siempre Miren esta parte. Ya. malas, mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ese testimonio es verdadero. Por tanto, reprendemos para que sean sanos en la fe. Ya. Miren lo que Pablo dice acá. Lo llama bestias. ¿Quiénes son las bestias? Son los animales, ¿no? Ya. Entonces él va a decir, mire, había un profeta en ese lugar, pero que más que un profeta, sino que antes se llamaba profeta, pero más que era un analítico de la sociedad. Y él decía, mire, él decía, uno de ellos, el 12, su propio profeta, o sea, su propio analítico, decía cómo eran los cretenses. ¿Cómo decía que eran los cretenses? Eran, primeramente, mentirosos. Después, malas animales, se puede decir. Malos animales. ¿Y qué más? Glotones y ociosos. Ese es un animal. ¿Qué hace el animal? ¿Y qué más? El animal come, duerme y hace caca. Ese es el animal. Y él dice aquí, esos cretenses eran unos bestias porque comían, ociosos porque dormían y no hacían nada. Tenían hambre, otra vez se levantaban a buscar qué comían, dormían, con lo que hace una vaca, lo que hace un perro, ¿no? Claro. Malas, o sea, animales, pues, bestias, ¿no? O sea, mire hacia dónde lo está rebajando a estas personas por su estilo de vida, por su forma en que vivían, por su forma en que ellos estaban en esa sociedad cretense. Y ahí llegó el Evangelio. Y entonces Pablo le va a decir, oye, mire lo que dice el 13, ¿no? Dice, este es testimonio verdadero, por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe, o sea, para que no sean ya así. Ha llegado el Evangelio, ahora ellos tienen que cambiar, ya no tienen que ser mentirosos, malabestias, glotones, ociosos, no. El Evangelio llegó y ahora eso tiene que cambiar. Le dice, Tito, tú encárgate de esto, ¿no? Enséñales a ellos cómo se debe vivir y cómo yo tengo que ser un ser diferente a los animales. El contexto inmediato dice que los son los que enseñaban la circuncisión. Claro, pero el asunto es de qué. Si ellos enseñan la circuncisión, entonces ellos son judíos. Y si son judíos, ¿cómo van a tener ese estilo de vida? Sino que era la forma en que se había ese pueblo adaptado. Tienen la forma de vida. Claro, mire, aquí en nuestro país nomás, ¿cuál es el pueblo más pobre que hay acá en el Perú? ¿Cuál es el departamento más pobre? Huancavelica. Huancavelica. ¿Por qué ese pueblo es tan pobre? O sea, tan mísero, se puede decir, por no decir miserable, ¿no? Ya, pero para la ignorancia, pero aparte de la ignorancia. Mire la diferencia que hay. Ya hemos visto todo esto, ¿no?
Miren lo que hay. En Huancavelica hay 12 ídolos que adoran. Está el Señor de las Caídas, está el Señor del Monte, está, todos dicen que es Jesucristo. Y la Virgen dice que todos son la Virgen María, y le han puesto otros nombres nada más. Cada fiesta de esto, ¿sabes cuánto dura? ¿Cuánto duran las fiestas patronales ahí en tu tierra? Ahí cuando vas a Huamantanga. Una semana. Una semana mayor. No, son 3 días. Pero hay lugares que celebran una semana, un mes. Mayormente es una semana. Una semana, 7 días. Y en esos 7 días, ¿cuánto se gastan? ¿Cuánto desperdician de tiempo? Y todo es como dice ahí, glotones, ociosos, parranderos, borrachos. ¿Y cómo quedan después? Quedan mal de salud y quedan misios. Pero ellos dicen, no, después del gusto viene el disgusto. No les importa que sus hijos no tengan que comer, no les importa que no tengan zapatos, lo que a ellos les importa es divertirse. ¿Por qué? Porque ellos tienen un ídolo que supuestamente ese le va a ayudar y tenemos que venerarlo porque esa es nuestra fe. Por eso es que ellos son un pueblo miserable. Miren, hasta 1988, el pueblo más miserable era Ayacucho. Y miren lo interesante de esto. Claro, ha habido un vuelco, ¿por qué? Porque el Estado dijo, si de ahí salen los terroristas, porque hay mucha pobreza y la pobreza era un caldo de cultivo para que vayan los terroristas y los alienten, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Fujimori? Trató de enviar para que haya un desarrollo, ¿no? Y eso ha hecho que cambie un poco. Pero miren esto. ¿Qué caracteriza a Ayacucho en la Semana Santa? ¿Por qué toda la gente quiere Ayacucho en la Semana Santa? En cada esquina, yo he estado en Huamanga, ¿ya? Yo he estado en Huamanga y, hermano, me quedo asombrado. En una esquina, una capilla, más allá, una iglesia, más allá, un templito. Y es en Huamanga. Pero iglesia que... Iglesias católicas, pues. Iglesias católicas. Claro. Yo, si no me equivoco, ahí estaba en el Almanaque Mundial, creo. Ayacucho es el departamento que tiene la mayor cantidad de iglesias en todo el Perú. El departamento que tiene mayor cantidad de iglesias. Y si ahí existe una fe tan fervorosa, porque se supone que si hay iglesia en todo lugar, la gente debe tener mucha fe, debe tener mucha reverencia a Dios, ¿no? Sin embargo, era el país más paupérrimo y pobre en 1988. ¿Por qué? Que Dios no lo podía ayudar. Su fe no era la de ahora, de la prosperidad. ¿Eso? ¿Por qué era así? Porque daban más tiempo a las fiestas, a las fiestas, a los ídolos y todo esto, y no le importaba su situación económica. No le importaba. Lo que le importaba a ellos era simplemente, no diversión, sino un tipo de diversión, pero llevado a través de una religión. A través de una religión. Entonces, en la antropología, cuando se estudia a ese pueblo, se da cuenta por qué ese pueblo es miserable y por qué ese pueblo es así. Por la religión que tiene. ¿Por qué la India, teniendo tantas riquezas, teniendo tanta cantidad de gente y un montón de cosas, es un país más paupérrimo y pobre que hay? ¿Por qué? Por su religión. Hay un lugar ese donde adoran a las vacas, no se pueden comer una vaca, hermano, así su hijo esté de hambre, te está muriendo de hambre, pero no pueden matar una vaca. Sí. Miles de ídolos. Más, hermano, creo que hay como 30.000 religiones en la India. Es el país con mayor cantidad de religiones y es el país más paupérrimo y miserable. ¿Por qué? Porque adora igual que ellos.
¿Adora qué? ¿A Dios verdadero? No, pues. Si incluso dicen que hay un lugar, Siricuay, creo que se llama este lugar. Por eso es que es un país así, por eso es que donde entró el protestantismo como fe, esos pueblos son súper desarrollados. Los pueblos donde quedó el catolicismo son los países del tercer mundo. ¿Quiénes llegaron acá? Los españoles. ¿Qué trajeron los españoles? Su religión. ¿Y cuál era la religión? Una religión idólatra. ¿Quiénes llegaron a Estados Unidos? ¿Quiénes fueron los migrantes de Estados Unidos? Los protestantes. Los protestantes. Por eso que esa es una potencia, mientras que de México para acá todos son países subdesarrollados. Entonces, de acuerdo a la religión que tenga un país, va a definirse cómo son su gente. Hermano, pero ¿por qué Babilonia, teniendo otros ídolos, por qué era tan poderoso y próspero? La Babilonia de Nabucodonosor. ¿Por qué? ¿Por qué? El ejército. Porque sometían a la gente, lo esclavizaban a la gente. ¿Acaso ellos eran poderosos porque inventaban, creaban riquezas? No. Es como los mafiosos, ¿ya? Los que venden droga, por ejemplo. Tienen unas casas, unos carrazos, mujeres, licores, tienen todo. Y uno dice, oye, pero ¿por qué ellos son bendecidos si yo me saco la mugre trabajando más de 8 horas y a veces tengo para comer con las justas? ¿Por qué? Es más fácil hacer Claro. Y eso está demostrado. Eso está demostrado. Entonces, la Babilonia de Nabucodonosor era poderosa y próspera porque Iba y saqueaba, te robaba. Tú tenías tus cosas, te robaba, te sacaba y todavía te esclavizaba después para que vayas a construir sus torres. Para que vayas a hacer. Una de las maravillas del mundo antigua, antes que venga el otro, donde ahora hay Machu Picchu, eran los jardines colgantes de Babilonia. Era una preciosura eso. Era una de las maravillas del mundo. ¿Cómo hicieron eso los babilonios? ¿Acaso ellos lo hicieron? Los esclavos, pues. Es como la pirámide de Egipto. ¿Acaso fueron los egipcios los que lo hicieron? Agarraban a los esclavos y los mandaban a trabajar. Y ellos eran los que hacían todo. Y por eso eran fortaleza, pues tenían todo. ¿Pero a consta de qué? De someter, de esclavizar, de quitarles a la gente su libertad para someterlos a su antojo, y por eso yo crezco. Y eso lo hacían en... Mire, ¿se acuerdan ustedes? El filisteo, los filisteos, sí. Sabemos que esas imágenes, como dice la palabra de Dios, los ídolos no hacen nada, no tienen poder, ¿no? Entonces, la diferencia aquí es la idolatría con la brujería es lo mismo. Todo está relacionado. La hechicería, la brujería, la suerte, la astrología, no la astronomía, no la astrología. Todo lo que tenga que ver con aspectos que difiere de Dios, todo eso es idolatría. Todo eso. Todo eso es idolatría. No hay forma en que yo pueda reemplazar a Dios. No hay forma. Por eso que Dios es único y celoso. Y cuando Dios da el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios por sobre encima de
Toda. No hay cosa que pueda igualar a Dios. Entonces, si yo quiero agradar y servir a Dios, tengo que ser único a Él nada más. Si yo hago otra cosa, ya me salí de los parámetros y de la voluntad de Dios. Y ahí me va a venir juicio y castigo. Eso es lo que le pasaba a Israel. Dios le dijo, si tú oyeres atentamente la voz de Jehová y le sirvieres, ¿no? Entonces yo te prometo. Pero dice después, ¿no? Mas si tú dejares a Dios y te irías hasta dioses ajenos, entonces todas estas maldades te vendrán. Entonces, ¿qué define algo? Es la religión que yo tenga. Y el problema de nosotros, los latinoamericanos, es que acá vinieron los españoles y nos trajeron el robo, la mentira y la muerte. Porque con la cruz, porque ellos vinieron, los tres hijos de la conquista, Diego de Almagro, el Luque y Pizarro. Y Pizarro. ¿Quién era el cura? Hernando Luque era el cura. ¿Y quién era el chanchero? Pizarro. ¿Y quién era el soldado? Era Almagro. Mire, un guerrero, un cura y un chanchero fueron los que nos conquistaron. Por eso es que ellos quisieron. La ambición del oro hizo que desaparezcan a todos los incas. Y no les importó matarlos, esclavizarlos, hacer mella con ellos con tal de lograr sus objetivos. ¿Cómo lo matan a Atahualpa? Con este libro lo matan a Atahualpa, por eso los incas le tenían miedo a este libro. Porque Hernando Luque va y le da la Biblia a Atahualpa. Y dice, reza la Biblia. Y ¿qué sabía Atahualpa de esto? Entonces Atahualpa lo olió, lo mordió, que lo botó. Hereje, hay que matarlo. Y por eso lo matan. Es lo mismo que le pasó a Jesucristo. ¿Eres hijo de Dios? Sí, allá, hereje, hay que matarlo. Buscaban la forma, ¿para qué? Porque ese Pizarro era pero bravo, porque ¿qué le ofreció a Atahualpa? ¿Cuántas de plata le iba a dar y cuántas de oro? ¿Cuántos cuartos? Le iba a dar 5 cuartos de plata y 3 de oro. Y entonces Pizarro dijo, si este me está dando 3 cuartos de oro y 5 de plata, ¿cuánto debe tener este pata? Entonces mejor nos lo matamos y nos quedamos con todo. Lógico, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Racionalidad, pero entonces ¿qué hizo? Lo mató a Atahualpa y se quedó con todo. Ahí fue que el diablo anuló su mente y afloró esos... El deseo de la avaricia, la codicia, y no le importó a la gente. Lo único que a ellos le importaron era su deseo de avaricia y de codicia, de quedarse con todo. Amor por la plata. Pero era católico, tenía un cura ahí que lo confesaba cuando hacía algo mal, vino con su cruz y con eso conquistó a todo, sometió a la... Por eso que España pues, es rico por eso. Pegó en todo el oro de acá en los buques de España. Bien, entonces, ¿qué define a un pueblo? ¿Qué define a una familia? ¿Qué define a un hombre con respecto a su fe? Es su religión que tenga. ¿Qué nos define a nosotros? Nuestra fe. Si antes un hombre, un borracho, se gastaba todo su dinero en cantinas, se gastaba todo en mujeres y a veces a sus hijos los dejaba de hambre, su familia no tiene que comer, de pronto un día viene el Evangelio y se arrepiente y cambia, ya ese hombre no va a hacer lo mismo, ya no vaya a las cantinas. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahora? De acuerdo a la Biblia, va a sostener, porque la Biblia dice que quien no provee para los suyos es peor que un incrédulo ya ha negado la fe.
Entonces va a tener que proveer a su familia, a sus hijos, va a hacer que salga adelante, va a hacer que su familia progrese. Eso es el Evangelio, pero sin embargo las religiones es lo que empobrece, pues ahí está, Ayacucho, Apurímac y muchos otros departamentos. En la pobreza, en la miseria por culpa de su fe, de su religión que tiene. Cuando se estudia la antropología de la religión, es tremendo porque ahí entramos a la mitología y eso hace, por ejemplo, que los grandes imperios han caído casualmente por su religión que han tenido. Por eso es que Dios prohibió, no hagas eso, no te vayas tras eso, porque eso te va a llevar a la corrupción y te va a llevar a tu propia destrucción. Bien, ¿hay preguntas? Ya, ahí estamos bien. Entonces, yo tengo que pensar que si existe un Dios, y yo pienso, y yo siento, y yo tengo voluntad, tengo que creer que ese Dios también tiene lo mismo que yo, porque no puedo pensar que un toro, que un árbol, que un sol, que un río me va a hacer eso si ellos no tienen esas facultades que yo tengo. Por lógica, tengo que pensar que hay un Dios que ya no es algo, sino es alguien. Porque ¿qué me caracteriza a mí de un animal? Es mi racionalidad. Entonces, por eso que yo, cuando vine por primera vez a la Biblia, me di cuenta de ese concepto, porque yo, claro, no era tan creyente en la evolución, pero siempre partimos de eso. Siempre partimos de eso. Y tenía ese concepto. Bien. No hay preguntas entonces, ¿no? Ahora, quiero aquí mostrarle otro concepto. Bueno, antes que pase, una pregunta, ¿no? Si Satanás quiere anular el razonamiento del ser humano, ¿Ya? yo voy a la historia de Adán y Eva, ¿no? Que la semana pasada hemos visto eso, ¿no? Que ellos anuló su racionalidad, fue afectado la mente de los primeros padres y por lo tanto hicieron lo que hicieron. Eso fue lo que la semana pasada. Ya, claro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la condición del creyente en este sentido, hablando la mente, sentimiento y voluntad? ¿En qué forma Satanás permitiría o nosotros o Satanás tomaría ocasión para anular nuestro razonamiento en ese sentido? Ya. Una de las cosas que Satanás emplea es que tú no tengas conocimiento de la Biblia, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, lo que va a hacer Satanás es tratar de que tú pierdas totalmente el interés y el deseo de leer. ¿Por qué, hermano? Yo digo, yo puedo pasarme 2 horas viendo una película y comienzo a leer la Biblia y empiezo. ¿No les ha pasado eso a usted? Mira cómo está María. Mira. Pero si estuviera viendo ahí al fondo hay sitio, claro, yo mismo me doy cuenta. ¿Cuántas horas me paso a veces viendo una serie, una película y quiero chupar la Biblia, hermano, y no aguanto ni 15 minutos a veces? ¿Por qué? Yo la primera vez que yo leí, hay un libro, por ejemplo, que sí, eso sí, me lo leí en un día, y creo que fue más que, ¿cuánto? En 5 horas creo que me leí, claro. Es un libro de Yohei Brahim que se llama Mi viaje a Gamínides. ¿Ya? Mi viaje a Gamínides. Es un libro que pegó bastante porque hubo unos hermanitos que comenzaron a hacerme preguntas pues, sobre eso. ¿Ustedes se acuerdan, Rigo, que fue Robespierre el que
el que se confundió en esto. ¿No? Y entonces yo quise saber. Y entonces tomé el libro, me compré el libro y comencé a leerlo, y a leerlo, y a leerlo. Pues tan interesante, hermano, tan emocionante a leerlo, a leerlo, a leerlo, a leerlo. Y creo que en 5 horas, una madrugada, me lo terminé todo el libro. Y no es un libro cristiano, ¿eh? Es un libro que habla de los extraterrestres. Ahora, yo agarro el libro de Éfeso, de los Efesios. Tiene más que 4 o 5 hojas. 5 hojas tiene. Y este es el capítulo 3 y ya. Check. Check. No, mejor tomo café, hermano. Check. Ahora, ¿por qué eso es? ¿Por qué? Es porque Satanás no quiere. Ahora, ¿cómo opera Satanás ahí? ¿Cómo opera? Si tú eres cristiano, tienes Espíritu Santo, ¿cómo opera ahí? Otros dicen también, 5 segundos, 5 minutos lo que hice, tiene la racionalidad y actúa. Acá, ¿no? No sé qué me pasó, me pasó mis 5 segundos, mis 5 minutos. Me agarraron Y hacen eso. Hoy en día se ve mucho eso de lo que pasa en las personas que anula totalmente la mente, ¿no? Y actúan, pues, ¿no? Eso podría pasar en ese momento nuestra racionalidad de bloquear un momento y... Claro, pero sí, tiene razón ahí, tiene razón. ¿Qué pasó? Porque dice, no sé qué me pasó, mi mente como que perdí la razón, no pensé y... Porque a todo el ser humano creo que le pasa por momentos, en ese momento, esas cosas, ¿no? De que pierdes un momento en que actúas y de hecho, lo que hice, no sé qué pasó. Ya. Conversaba con un hermano, Unos lazos que en cuestión de liberación, y me decía él, no recuerdo muy bien, pero me decía que el diablo ataca con espíritu de sueño. Dice que el espíritu de sueño, cuando vas a la iglesia, dice, tú vas a la iglesia y mientras que hay las alabanzas, todos están despiertos. Empieza la prédica y te quedan dormidos. ¿Por qué? Porque hay un espíritu, el diablo tiene un espíritu de sueño que los adormece de cristianos para María. no aprender de la palabra de Dios. No, bueno, el efecto sí, pero lo que no es espíritu, eso sí, no. Había una canción que sacó Marcos Witt, me acuerdo en una época, y lo cantábamos, ¿no? Bueno, yo no sabía tampoco, pero espíritu de mentira, fuera, espíritu de sueño, fuera, espíritu de adulterio, fuera, ¿te acuerdas? Espíritu de enfermedad, fuera. Y todo lo hacemos con espíritu. Eso creen los pentecostales. Claro, esos no son espíritus, ¿no? Esos son espíritus, porque si fuera un espíritu, que es, porque un espíritu, miren esta palabra, es un ente. Y cuando hablamos de ente, entonces estamos hablando que tiene estas facultades. Ya, porque ente viene de ser, solo que esta palabra es griega y esta es latina, por eso nosotros hablamos latino. Entonces, cuando hablamos de ente, estamos hablando de un personaje que tiene mente, tiene sentimiento y voluntad. Entonces, ¿qué pasa si yo te obligaría a ti a hacer algo que tú no quieres hacer? ¿Qué estoy coactando? Tu libertad, tu voluntad. Entonces, si yo, por ejemplo, te obligo, está con mi pistola, digo, bésalo a él, si no te mato, bésalo. Tú por miedo, tú vas y lo besas, y Manuel dice, sí, ya. Bueno, eso que estás haciendo es malo, porque tú eres casado y todo eso. Pero ¿por qué lo has hecho? Porque te he obligado, he coactado tu libertad. Entonces tú no eres culpable de lo que has hecho. Tú no eres culpable. Porque yo te he obligado bajo una amenaza. Bien, si un espíritu a mí
me obliga a mentir, ¿yo qué culpa tengo? Si un espíritu a mí me obliga a adulterar, ¿yo qué culpa tengo? Pues el espíritu me. Si un espíritu a mí me obliga a robar, ¿yo qué culpa tengo? Si es un espíritu, es un ente. Me ha obligado. Entonces, ¿yo qué culpa tengo? No eres responsable. Pero, no, a esto. Cuando Jesucristo le dice a un demonio, le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice, soy legión. Ya. Legión. ¿Cuántos espíritus o cuántos demonios hay en esa? Una legión era más o menos claro, eran 1200 personas, 1200 era una legión. 1200 demonios. Demonios, sí, 1200 demonios. Y esos demonios no tienen nombre propio, no tienen, por decir eso, rencor, odio, avaricia. Pero es que una cosa es posesión, ¿ya? Y otra cosa es que ellos exploten tu debilidad. Cuando es posesión, tú no eres culpable. Eres culpable, sí, de haberlo dejado entrar. Pero no eres culpable de lo que hagas, ya. Porque ellos están obrando a través tuyo. Pero otra cosa es cuando ellos explotan tu debilidad. Si suponte que a ti te gusta la chismosería, entonces no va a venir un espíritu de chisme y te va a meter a ti y te va a hacer chismear. Entonces yo digo, oye, ¿por qué eres chismosa? No, porque tengo un espíritu. Hay que liberarte entonces, hermano. Entonces te ponen en la mano, fuera espíritu de chismosería, y tú sigues siendo chismosa. Porque no está en el espíritu, eso está en nosotros. El ser malo no está en un espíritu. El espíritu, lo que hace el diablo es explotar. Por eso el diablo te tienta. Una ocasión de facilidad. Claro, te pone eso. Lo que hace el diablo, te hace maicito. Eso es lo que hace el diablo. Pero no te posesiona, a no ser que ya tú te abres la compuerta de tu alma y vienen esas posesiones. Pero mientras eso ocurre, no hay. Entonces, si a mí un espíritu me dice a mí, no, oye, anda fornica, y yo voy y fornico, pero sí, mira, un pecado. Pues, ¿pero qué quieres que haga si un espíritu vino? Y ahí yo no pude. No, Dios no me, yo no voy a decir, Señor, pequé, porque un espíritu vino. Y, ¿cómo que un espíritu vino? O sea, ¿tú qué espíritu tienes? No hay eso. Lo que hay es que si yo tengo tendencia a pecar, bueno, vamos a poner yo veo tantas películas de sexo, entonces yo ando así. ¿Qué hace el diablo? Me va a mandar una mujer. Me va a mandar esas. Claro, por eso, en lo que tú dices, ¿no? Y a eso quiero decir tú. En la mente hay tres cosas. Mira, ya está descartado esto, ¿no? No hay espíritu. No hay espíritu. Y menos si eres cristiano todavía. Porque en ti por el Espíritu Santo y no puede meterse un espíritu de mentira y decirte mentir. No, eso. Pero en la Biblia está escrito cuando se refiere al Espíritu Santo, la letra está escrita con la mayúscula, ¿verdad? Claro. Pero también hay espíritu que está con minúscula. Ese es el espíritu del hombre. Claro, es el espíritu del hombre. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener cuidado es que nosotros, Dios no nos va a juzgar a mí por lo que otros me obligan, sino por mi responsabilidad de ceder ante eso. ¿Qué dijo Adán? No, la mujer. ¿Y qué dijo Eva? La serpiente. Y la serpiente, como ya no tenía nada, ya se fregó. No. Cada uno fue responsable de sus actos. Porque ellos tenían la facultad de razonar y darme cuenta, si Dios me ha dicho esto y tú me dices eso, hago una evaluación racional y digo, ¿cuál de los dos es la verdad? Lo que hablamos delante al comienzo, la lógica. ¿Cuál de los dos tiene la verdad? ¿Por cuál me voy a inclinar? ¿A quién voy a obedecer? Y eso es lo que hace el demonio, te mete duda. Por ejemplo, a los pentecostales le va a decir, no, tú no tienes la culpa, es el espíritu que está en ti. Entonces, ¿no? Tú tienes espíritu de lujuria, ya, es un espíritu de lujuria. Y entonces, ven para acá, vamos,
a exorcizarte. Y entonces le pongo la mano, lo agarro a patadas todo, y le digo, ¿cómo te llamas, demonio? Y hago todo un show. No es eso. ¿Cómo ocurre esto? Vamos a tu caso. No tu caso, sino tu pregunta. Tu pregunta. Sí. Mire, el ser humano, dentro de lo que es la mente, vamos a poner mente, tiene 3 elementos que está en su mente. Tiene el consciente, tiene el subconsciente, ¿y qué más? Subconsciente. Inconsciente. El inconsciente. Ese es. ¿Con cuál de los dos yo vivo? ¿Ah? Con el consciente. ¿Ya? Con eso yo vivo. Pero ¿con cuál yo pienso, yo me muevo, yo actúo? Inconsciente. No, el inconsciente es cuando tú estás durmiendo. Es cuando el inconsciente es cuando tú no estás consciente, ¿ve? ¿No? Por ejemplo, uno que está drogado, está borracho, ¿no? Él no está actuando bajo su consciente, sino bajo su inconsciente. ¿Ya? Pero el subconsciente, esto es un punto, y bueno, la psicología lo ha estudiado bien esto, ¿no? El subconsciente es la memoria, donde está la memoria. ¿Por qué sueñas? ¿Por qué recuerdas? ¿Dónde está eso? Conciencia. Todo lo que estás aprendiendo, ¿dónde está yendo? Al subconsciente. Ahí se está guardando todo. Ahora, ¿cómo ocurre este caso acá? Si yo comienzo a ver pornografía, ¿dónde se está guardando eso? En el subconsciente, acá. Entonces, si yo un día hay una chica que me hace giro, ¿no? Vamos a suponer así. Me hace giro y bueno, pero la chica quiere simplemente, bueno, le gusto también y quiere pues entablar una amistad de sentimiento, una amistad de... No. La chica tiene un pensamiento de formalizar una relación. Ya, eso es. O sea, está consciente, yo también estoy consciente. Pero entonces ocurre esto. Formalizamos, entonces ya es mi novia, yo mi novio. Yo soy el novio, ella es mi novia. Y entonces, ¿qué hacen los novios? ¿Qué hacen los novios? A ver, ustedes que Se aman, se comienzan a abrazarse, comienzan a besarse, el hombre se vuelve un pulpo ahí, ¿no? Todo eso. Y entonces, ahí viene el problema. Porque como yo tengo imágenes de esto guardado acá, ¿qué hace esto? Si me están dando la oportunidad, ¿qué hace? Claro, va directamente acá. Y entonces yo hasta la puedo violar. Claro, la violo. Porque mi deseo es tanto, y ahora, si yo la agarro, ella me dice, para, no, que yo la violo, es porque mi consciente, subconsciente, trajo a la memoria toda esa basura que yo he visto en la pornografía, y entonces mi voluntad, la parte volitiva, queda preso de eso. Y entonces yo actúo y obligo.
Por eso que cuando ocurre eso, dentro de los parámetros legales dice actuó bajo sus bajos instintos, ¿te das cuenta? Instinto. ¿Quiénes son los que actúan bajo instinto? Los animales, pues. Entonces me convierto en un animal. Me convierto en un animal. Y eso es lo que hacen los perros. Esto cuando una perra vienen manchón y la agarran ahí. A veces la perra no quiere, pero van ahí encima. O sea, no les interesa. El hombre llega a ese nivel, pero ¿acaso llega a ese nivel porque se le metió un espíritu? Porque en su subconsciente tiene tanta basura que lo han dogmatizado que fuertemente y su voluntad queda sujeta a eso. Y ahí viene eso, ¡ay, yo no sabía que eso! Tú sabías lo que hacía, solo que era tanto esto Que lo sometió. que Un loco raciocinio. claro. Mire cómo ocurre esto. Te voy a poner un caso ahí de mi trabajo, ¿no? Este hombre era sugerente de mi área, de Padón, era sugerente. Era un tipo de unos 50 años, creo que. Tenía 3 hijos, su esposa y todo. Una familia feliz. De pronto entró a trabajar una secretaria. Pero las secretarias, ¿cómo se visten, hermano? Se enamoró de su secretaria. Y entonces le traía regalitos, le trataba bien y todas esas cosas. Ahora, había una señora que era una enfermera ya viejona y ella le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y le dice, no, simplemente la estoy, porque ella es buena secretaria, todo esto. Sí, yo te doy cuenta, le decía así, le decía, te doy cuenta, o sea que todo. Oye, él se obsesionó con ella. Se obsesionó. Que llegó el momento, decía él, que hasta la soñaba. La soñaba tanto. O sea, tanto pensaba, tanto fue que seguro la imaginaba desnuda, seguro la imaginaba de una manera, otra manera. Y él le contó al psiquiatra que incluso cuando hacía el amor a su mujer pensaba en ella, como que le está haciendo a ella. Estaba tan obsesionado. Entonces, todas esas ideas, todo eso, ¿dónde estaba yendo? Al subconsciente. ¿Y sabe lo que ocurrió un día? Era tanto eso. Y un día fue y la quiso besar a la fuerza, a la chica. Ahora, ¿qué hubiera pasado si la chica hubiese respondido? La viola. Pero menos mal que la chica se opuso y todo eso, y gritó y no hizo nada. Y ese hombre ha estado como 1 año en tratamiento, porque su esposa llegó a saber, la gente también y todas esas cosas. Pero ¿es por qué? Porque se obsesiona tanto que a veces ya eso anula la voluntad. ¿Hay un caso en la Biblia de eso o no? Sí. ¿Quién? Al pie de la racionalidad, podría decirse. Claro, el hijo de David. A Tamar, ¿cómo se llamaba? Amón, pues. Amón y Tamar, pues. Ahí está la historia. ¿Qué pasó con el hombre? Enfermo de amores. Y ese es el caso, que tanto la veía su hermana, que comenzó a desearla, pero ese deseo no fue como que ya pidió la mira y punto, no. Ya comenzó a cabizbar en su subconsciente todo eso. Y entonces él ya no veía otra cosa más que a ella. Ya no tenía otro pensamiento más que ella. Y sus amigos le dan la clave, pero le dice, ¿sabes qué? Hazte el enfermo y llámala, que venga ella y todas esas cosas. Y cuando ella viene, la violó a su hermano.
Claro, pero ¿cómo empieza acaso? ¿Se le metió un espíritu de fornicación? ¿Se le metió un espíritu de...? No, él fue construyendo, él fue alimentándose el instinto animal para que después, cuando tuvo la oportunidad, desató todo eso e hizo lo que hizo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ocurre, hermano. Así que nadie puede decir, ay, yo no sabía lo que hacía. No, tú has estado ya cabizbando eso en tu corazón y llegó el momento en que te dio la oportunidad y lo hiciste. Estás planificando. Claro, no planificando, sino lo tienes ahí, ¿no? Lo tienes ahí. Y en el momento en que tienes la oportunidad de hacerlo, en el momento que tienes la oportunidad de hacerlo, lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque esta idea te domina ya. Y entonces tu voluntad queda sujeto a eso y tú pecas. Así que eso que dicen, ay, yo no sabía lo que hacía, es mentira. Sí sabe lo que hace, solo que no tuvo la facultad de antes que esa idea o ese deseo crezca tanto que no puede dominarlo, anularlo. Eso es. Miren nuestro Señor Jesucristo, cómo lo puso. Mateo 15, 19. Sí. O sea, aquí hay un concepto que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Cuando, suponte que aquí comienzan a quemar basura. ¿Qué produce la basura quemada? Humo. ¿Ese humo qué va a hacer? Va a contaminar esto, ¿no? Va a contaminar. Y yo, tú y todos aquí vamos a respirar ese humo. Ese humo te va a hacer daño a los pulmones, a los respiratorios. Contamina eso. Lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo acá, que hay una contaminación que no es exterior, sino que hay una contaminación que es interior. Por eso que yo hablo del subconsciente que está dentro de ti. Y esa contaminación lo que va a hacer es que después salga de ti todo eso que hay en tu corazón. Miren cómo lo pone. 15, ¿eh? 15, vamos a leerlo para ver el contexto. 15. Mateo 15. Ya, miren lo que dice acá, Mateo 15. Dice, respondió Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? O sea, ¿no razonan ustedes? 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado ¿en dónde? En el baño. 18, pero lo que sale de la boca del corazón, de lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahora, hay que entender esto. Él dice, aquí hay 3 personajes. Está el contaminador y está el contaminado y está la acción. Vuelvo a repetir esto. Está el contaminador, está el contaminado y está la acción del contaminado. O sea, suponte, si yo vivo bajo lujuria, o sea, estoy contaminado por la lujuria, ¿qué es lo que me ha contaminado a mí?
¿Cómo dijo? A ver, vamos a ver. Acá está diciendo, ¿no? Lo que sale de la boca es lo que contamina. ¿A quién? Al hombre. Pero para que yo sea contaminado, ¿qué ha tenido que pasar primero? ¡Ay, ahí está! Ese Rigoberto. Alguien ha tenido que contaminarme a mí. O sea, alguien ha tenido que venir a mí y contaminarme. Y eso es precisamente lo que están haciendo con los niños cuando le ponen a exposición de la pornografía desde muy niño. ¿Qué están haciendo? Están contaminando su mente. O lo pongo a ver cosas violentas desde niño. ¿Qué estoy haciendo? Estoy contaminando de hombres irracionales, de hombres malos, de hombres que quieren pervertir a la gente y no les interesa con tal de ganar dinero, y entonces ellos van a sacar pornografía, van a sacar droga, van a sacar todo eso y va a contaminar la mente de ¿quién? De los inocentes como nosotros. Y cuando ya yo esté contaminado, ¿qué va a hacer? Están creando un potencial de maldad. De maldad para que yo lo haga. Porque he sido contaminado. Claro. Supone que alguien acá tenga el virus. Un virus de tuberculosis, ¿no? Y tú estornudas acá. Y yo lo aspiro. Ya me he contaminado. Pero yo me he contaminado porque yo le he producido ese virus. Porque alguien me ha contaminado. Alguien ha tenido eso. ¿Y cómo fue pues el COVID-19? Vino un pata de Europa, no, de Europa, y vino acá y todo el Perú fue contaminado. Y nosotros lo absorbimos eso. Entonces Jesucristo dice, porque hay que ir más atrás, aunque el texto no lo dice claramente, pero hay que ir cómo empieza la contaminación. Satanás es el que tira el virus. Y yo lo aspiro y me contamino. Al contaminarme yo, voy a producir la enfermedad. ¿Qué? Hurto, maledicencia, fornicaciones, mentiras y todo eso. Todo eso. Porque lo que sale, ¿sabe de qué boca sale? Del contaminador. Eso que sale, por eso que hay que entender bien esto, ¿no? Bien, dice acá. El 18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina ¿a quién? Entonces tengo que pensar que está hablando de otra persona. Porque diría entonces, lo que sale me contamina a mí. Pero no, dice que contamina ¿a quién? Al hombre. O sea que hay un hombre, pero acá hay otro que lo contamina, y lo contamina para que él haga todos esos malos deseos, ¿no? Entonces dice, lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, las falsas testimonios y la blasfemia. Y estas cosas son lo que contaminan al hombre. O sea, quiere decir que hay un hombre malo que va al hombre a contaminarlo, y entonces ese hombre va a hacer eso. Por eso que el malo nunca quiere ser malo solo. No, nunca el malo quiere ser malo solo. Mire, yo cuando estaba chibolo, mi primer cigarrillo, ese cigarrillo Inca, no sé, ¿tú te acuerdas, hermano? Inca, era sin filtro. Ese cigarrillo Inca, mire, en ese tiempo no lo vendían a los menores de edad. Entonces, ahí hubo un viejo que le decíamos Tres Patines, ahí nos dio un cigarrillo
Y nos íbamos por mi barrio que quedaba ahí por el río, ahí nos íbamos a fumar. ¿Pero por qué lo fumábamos? Porque vio usted, vio de Porque los mayores andaban un cigarro y un Charlie, ¿no? Y nosotros estamos chivos, nos mirábamos, oye, que era bacán eso. Y también comenzamos a hacer eso. Porque ellos nos daban el ejemplo. Ese mal ejemplo es la contaminación. ¿Qué hacen en el... Claro, pero ahora ya no, pues, ¿no? En el colegio, por ejemplo. ¿Qué hacen para contaminar con la droga? En el colegio Melitón Carvajal, yo una vez fuimos a ver unos casos de intoxicación de algunos muchachos. ¿Y saben qué había pasado? Le habían dado marihuana. Y muchos muchachos estaban todos locos, volando. Entonces, yo, como trabajé en esa salud, fuimos con los médicos a ver qué pasaba, ¿no? Porque la gente, algunos profesores creían que habían comido algo malo. No habían comido, se habían fumado su troncho. Entonces, cuando fuimos, me acuerdo que el doctor lo llamó, los muchachos, el doctor ya se dio cuenta, dice, ¿quién les ha dado marihuana? No, nos han regalado, dice. O sea, no lo habían vendido porque ellos no tenían plata. Los han regalado, ¿para qué? Para que ellos prueben, sientan eso, y después ¿qué van a hacer ya? A comprar, y entonces van a robar en su casa, van a buscar dinero, van a robar a sus padres, van a vender sus cosas y todo, porque ya fueron contaminados. Eso hacen. Y como te digo, yo fumé cigarro, lo fumé porque estaba en una mancha donde fumaban. Entonces me dijo, ¡ay, fúmate! Entonces yo decía, pero fúmate. O eres maricón. Eres maricón. Y entonces yo, se mataron de risa todos, pero así fue, porque quería ser como ellos. Ellos me contaminaron a mí. Pero yo después también hice con otros. Y yo también contaminé a otros. Y enseñé a otros, y así. Es una cadena de contaminación. ¿Pero de dónde sale? El deseo del corazón. ¿Y dónde está eso? Eso está acá en el subconsciente. En el subconsciente. Por eso nadie puede decir, ay, yo no sabía lo que hacía. O un espíritu, o el demonio. No. Tú tienes eso en tu corazón porque tú te has expuesto a eso, y entonces tu corazón está cargado de eso, y el momento que tengas la oportunidad, lo vas a hacer. Es como el ladrón. Dice, tú te convertiste en ladrón. Tú no te convertiste, tú eres un ladrón, solo que no has robado antes porque te estaban mirando. ¿Qué ladrón va a robar cuando está la policía ahí? Nadie. Pero el día en que me den la oportunidad de robarlo, yo lo voy a robar. ¿Por qué? Porque el demonio me está haciendo, porque... No, porque dentro de mí hay esa tendencia, y entonces yo voy y lo hago. Pero yo lo hago eso porque hay esa tendencia, pero alguien ya me lo ha impuesto eso. Ahora, hay tendencias que son externas como hay tendencias que son internas, llevados por los deseos. Lo que le estoy hablando son de tendencias externas, que es la contaminación. Pero hay otros deseos y pasiones que son internas, que ya salen como un producto mío de lo que yo soy. De lo que yo soy. Por eso es que, ¿cómo anulo esto yo? Vamos, ministro, ¿cómo anulamos esto? ¿Cuál sería acá la medicina? Con el consciente. ¿Y qué tengo que hacer con el consciente? de la palabra de Dios. Hay que estar expuesta a la palabra.
Usted dijo hace un rato algo muy interesante. Dijo que el diablo esparce su virus y el que va a coger el virus es aquel que está débil, ¿no? Claro, ahí Nosotros está. los cristianos vamos a coger esa concupiscencia cuando estemos débiles. Espiritualmente. Claro, Espiritualmente. no nos hemos alimentado de eso. Claro, porque ese es el antídoto, pues. Ese es el antídoto. El antídoto es mi vida de comunión con Dios. Cuando mi relación con Dios es fuerte, anula y destruye cualquier otra fuerza extraña. Pero si mi relación con Dios es débil, decayente, entonces cualquier virus me va a agarrar. Y eso es lo que quiere el diablo. Por eso el diablo no quiere que tú ores, no quiere que leas la Biblia, no quiere que vayas a la iglesia, no quiere que hagas nada de lo que es relación con Dios. Porque la palabra de Dios se va a anteponer ante ti. Claro, porque es poder de Dios, pues. Es poder de Dios para salvación. Y es poder de Dios para anular y destruir cualquier fuerza extraña. Pero si yo no hago eso, entonces mi vida espiritual es tan débil que cualquier virus, me agarra. Y uno dice, oye, pero no venía a la iglesia, no cantaba en el coro. Y dice, sí. Pero su vida espiritual, ¿cómo estaba? ¿Cuál es el secreto, María? Colosenses. Ahí dice que la palabra More en abundancia. more en abundancia. Ahí está. Ahí está mi alimento. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Cuando la palabra de Dios está llena. A ver, vamos a Colosenses para que lo tengan ese texto como el antídoto o el remedio. 3:16. 3:16. Miren cómo está puesto este texto. Ya con esto acabamos, hermano. Miren. El contexto superior. Acá está el texto. Y acá está el contexto inferior. ¿Ya? El texto central es el 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, en el Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero antes que esto, ¿él de qué está hablando? ¿Por qué debemos nosotros llenarnos de la palabra de Cristo? ¿Y por qué debemos estar cantando? ¿Y por qué debemos estar nosotros siempre llenándonos de la palabra de Dios? Porque en el 3.5 ahí empieza el contexto superior. El contexto superior dice, hacer morir, pues, ¿qué? Lo terrenal. Y empieza ahí todo un rosario de cosas y dice, hacer morir, pues, en vosotros todo lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría y cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de su obediencia. ¿Y cómo hago morir esto? Con el 16, pues. ¿Qué dice el 16? Claro, ahí está. Si yo quiero hacer morir todas esas cosas, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, ¿cómo hago morir esto? Entonces el contexto superior me hace la pregunta a mí, ¿cómo yo puedo hacer morir dentro de mí todas estas cosas? El 16 me da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortando unos a otros, lo que estamos haciendo ahora, en toda sabiduría y cantando al Señor con salmo y himnos santos. Y el 17 es el inferior. ¿Qué dice el 17? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias al Padre. Entonces, cuando yo tengo en abundancia la palabra de Cristo
y la palabra de Cristo mora en mí en abundancia, como resultado, todo lo que yo haga, dice acá, 17, ¿no? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer todo en el nombre que agrade a Cristo, que agrade a Dios. Ahí está. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí está el secreto, hermano. Que si yo quiero hacer morir todo lo perverso que soy yo, tengo que llenarme de la palabra de Dios, tengo que alabar a Dios, tengo que cantarle a Dios y hacer que eso surja. Y cuando eso ocurre, entonces, todo lo que haga de palabra o de hecho, va a ser siempre algo que agrade conforme a la voluntad de Dios. Pero lo que el diablo quiere es que esto no lo tengas en cuenta y que tú luches por tus propias fuerzas contra el adulterio, contra la mentira, contra lo malo. Quiere que tú, y eso es imposible porque en la carne no puede matar la carne. Alguien superior a mí tiene que matar la carne. ¿Quién es? Cristo, la palabra de poder. Y entonces cuando ya eso ocurre, ¿qué voy a hacer yo? Todo lo que haga de palabra, de hecho, todo va a agradar al Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué debemos hacer? Llenarnos de la palabra. ¿Qué debemos hacer? Orar, cantar, relacionar con Dios. Y eso va a ser la fortaleza, eso va a ser el antídoto. Y también la medicina, porque a veces caigo, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Hacer morir la carne. Hacer morir, pero No solo morir la carne. ¿cómo va a hacer? ¿Me voy a meter un cuchillo? ¿Hacer un balazo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso que dice, con Cristo estoy crucificado. Y, o sea, yo tengo que anularme. Si yo no me anulo, entonces yo voy a querer luchar contra esas cosas y no voy a poder. Yo voy a decir, ya, yo ahora en adelante no fumo, vas a caer. Ya ahora en adelante ya no tomo, vas a caer, hermano. Ya no le voy a sacar la vuelta a mi mujer, vas a seguir, hermano. Ya no voy a chismosear, vas a caer. Pero si Cristo viene, si el poder de Dios se manifiesta en ti, entonces somos transformados, dice la Biblia, ¿no? Somos transformados en la misma gloria de Él. Pero es Él, no yo, Él en mí. Por eso, en el sígueme, ¿qué hacemos? Cristo viviendo en mí, controlándolo todo. Él, no yo. El querer hacerlo yo es fracaso. Es fracaso. Por eso tengo... Para terminar con una pregunta. A ver, ojalá que no sea difícil. Una mente espiritual, la Biblia Pablo dice, ¿no? Que nosotros tenemos Mente de Cristo, claro. Pero Pablo mismo presenta 7 estados mentales de su humano. ¿Cuántos? 7. 7 estados mentales. La mente carnal, la mente vana, la mente... Que necesariamente el cliente tiene que hacer todo el proceso, papá. Porque para que el cliente tenga la mente de Cristo, tiene que tener estar lleno de la palabra de Dios. Claro, porque Si Cristo... está lleno de la palabra de Dios, tiene mente carnal, mente vana, mente... no me acuerdo de mente, pero ahí... No, es que cuando el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos... Ya lo borro esto, ¿no? Sí. Ya. Así es como tienen que estudiar superior, texto e inferior, para que vean ahí. Cuando él dice, tenemos la mente de Cristo, no, si yo juzgaría la mente de Cristo por mi mente, no podría ser, ¿no? Si yo juzgaría la mente de Cristo por tu mente, ya caer, Cristo tenía un manicomio. No, cuando él dice, nosotros tenemos, si tú lees el contexto superior, ¿no? Ya, el contexto superior está diciendo que ya en Cristo Jesús tenemos todos los recursos para vivir una vida santa. Esos recursos te da a ti la facultad para tener la mente de Cristo. Pero eso no quiere decir que ya tú seas igual a Cristo, sino que mediante esas facultades tú puedes llegar a eso. Y cuando tú lees el contexto inferior, te vas a dar cuenta que los elementos que tú tienes para llegar a la mente de Cristo es la palabra.
No, está bien, yo me refería, también habla Pablo de que mente carnal, ¿no? Claro, pero Fuente hueca o mente mala, dice, ¿no? Yo digo, ¿el cliente puede tener una mente mala? claro que sí. Eso me fue mi pregunta, ¿no? Porque obviamente. Pero si eso está claro, pues, dice, hermano, yo no puedo hablarlo como espirituales, sino como a carnales, porque todo, ya. ¿Eso es por qué? Porque el creyente está en un proceso, y ese proceso va a durar hasta el día en que yo llegue a la presencia de Cristo. Pero mientras yo estoy acá, ¿cuál es mi obligación? Ir capacitándome, ir llenando, ir aprendiendo, ir conociendo más la palabra de Dios para que mi mente vaya acercándose más a la mente de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. No es que yo tenga la mente de Cristo. Ser discípulo. El discípulo es el que sigue, el creyente es el que cree nomás. Ser discípulo es lo que marca la diferencia de un creyente. Claro, el discípulo es aquel que está aprendiendo constantemente de su maestro, es su seguidor, pues, ¿no? Entonces yo, para que tener la mente del maestro, yo tengo que seguir a Cristo, aprender de Cristo, ser su discípulo de Cristo. Y entonces yo voy a reflejar a mi maestro, voy a reflejar a quien yo estoy siguiendo. Por ejemplo, cuando yo estuve un tiempo en el APRA, a mí me hicieron leer 3 libros de ahí en la torre, ¿no? El imperialismo y el APRA, el indoamericanismo y el imperialismo. Son los 3 libros que me hicieron leer. ¿Para qué me hicieron leer esos libros? Claro, era la doctrina aprista, que era de ahí de la torre. Entonces a mí me hicieron leer esos libros para yo conocer y saber por qué yo estaba luchando y por qué yo estaba en el partido aprista. Y entonces yo tenía que seguir esa doctrina. Cuando yo vengo al Evangelio me dicen, lee la Biblia, aprende la Biblia, estudia la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí está la palabra de Dios que me enseña cómo yo debo ser como Cristo. Y entonces cuando yo estoy leyendo, entonces yo voy asimilando la doctrina cristiana y yo entonces voy caminando conforme a la doctrina cristiana. Y por eso yo me llamo cristiano. Cristiano. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo la doctrina de Cristo. Pero si yo digo que soy cristiano, pero no estoy viviendo, entonces, claro, soy un mentiroso. Y eso es peligroso porque ese texto me da miedo a mí, ¿verdad? Que me da miedo. Cuando Cristo dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Y yo dice, pero Señor, yo enseñaba en tu nombre. Yo dictaba cátedra, aunque algunos se dormían, pero yo les hablaba. Yo les decía todo. Y que me diga, no te conozco. ¿Ah? No te conozco. Será lo peor, hermano. Yo siempre digo, Señor, yo no te olvides de mí. Muy bien. No hay más preguntas, entonces no, vamos a poner el pie ya. Vamos a orar, hermanos, y gracias a Dios. Nuestro Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia y por enseñarnos esta gran verdad. Ayúdanos, Padre, a que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestra mente y en nuestros corazones, para repeler así la contaminación del mundo, Señor, que nos quiere llevar siempre al pecado y a la maldad. Guárdanos, Señor, y cuídanos. No permita, Señor, que la influencia y la tentación que pone el diablo nos arrastre a cometer pecado. Señor, ayúdanos y guárdanos de todo mal. Padre, bendice a mis hermanos, llévalo con bien a sus hogares y que ellos, Señor, permanezcan firmes en la profesión de fe que ellos han querido decidir. Es en el nombre de Jesucristo que te damos las gracias y la honra y la gloria sea para ti, Señor. Amén. Bien,